Perfecto. Profe, Sí, ahí escucho. una consulta. ¿Tiene ya la fecha del parcial? No, pero lo más probable es que sea el 25, para que no sea muy próximo a la fecha actual. Son más o menos dentro de 15 días. Bueno, gracias. ¿Sí? Bueno, antes de arrancar, hoy tendríamos que ver, ¿se acuerdan? La última clase arrancamos con la unidad 5, pero todavía no habían visto energía potencial, así que no pudimos hacer la mayoría de los ejercicios. Así que tendríamos que ver ejercicios que mezclen las distintas energías. Pero sé que tienen el parcial el viernes, así que bueno, si hay alguna duda de yo no sé si han estado haciendo ejercicios de las otras unidades para estudiar, si ha aparecido alguna duda, la podemos ver. Yo no sé si acá hay un compañero que hace unos días me mandó un mail preguntando por un ejercicio de óptica. Cuando terminemos lo podemos ver, repasar un poco ese ejercicio, no tengo problema. No sé si estará, no me acuerdo el nombre, pero si me está escuchando se va a dar cuenta. ¿Alguien tiene algún otro ejercicio, algún otro tema que quiera que veamos? El último de Dina. Imagino que se refieren a este. No está en autogestión. Ah, bien. Cuando Paulina, vos me preguntabas por el 19, porque esta guía es vieja. No sé si sigue siendo el mismo orden de los ejercicios. Sí. Bueno, como se muestra en la figura, una pelota B está
amarra a un extremo de un cordel de 24 centímetros de longitud y el otro extremo se encuentra sujeto a un punto fijo. La pelota se mueve en un círculo horizontal como se muestra en contra la velocidad lineal de la pelota en su trayectoria circular si el cordel forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Es muy similar al 18. Entonces, el cuerpo, así se ve, está girando en esa trayectoria, ¿sí? Circular, pero a nosotros lo que nos interesa es calcular, bueno, la velocidad, ¿sí? La velocidad lineal sería la velocidad tangencial a esa circunferencia. Bien. Si nosotros hacemos un corte, si lo vemos de costado, la velocidad tangencial va a ser perpendicular a la mesa, es decir, va a estar o entrando o saliendo. No la vamos a poder dibujar. Esta es la posición de equilibrio. Y entonces tenemos, acá nos está ayudando un poco porque nos está dando la fuerza, ¿sí? El peso del cuerpo la fuerza centrípeta, ¿sí? Que va a ser la componente si nosotros descomponemos en realidad la fuerza que hace el cordón o la cuerda de la cual cuelga el objeto y el peso, ¿sí? Son las fuerzas que hay aplicadas. Lo que hacemos es descomponer la F, ¿m? La tensión de la cuerda. F, la componente vertical, F coseno de 30, es la componente vertical. Como es la única fuerza vertical, ¿sí? Evidentemente, si hacemos una sumatoria de fuerzas en I, en el eje I, esta es igual al peso. Porque el cuerpo, digamos, en el eje I está en equilibrio. Y por lo tanto, la fuerza centrípeta, lo vamos a escribir para que no quede sumatoria de fuerzas en I, tenemos F coseno de 30 grados menos
el peso del cuerpo, eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque dijimos que está en equilibrio. No se está moviendo en el eje Y. En el eje X, tenemos la fuerza centrípeta. Es la única fuerza, por lo tanto esa va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Bien. Ahora, vamos a relacionar esto con la velocidad tangencial, que es lo que queremos calcular. No nos olvidemos que lo que nos está pidiendo calcular es la velocidad tangencial. Hay una relación entre la aceleración centrípeta y la velocidad tangencial. Por lo tanto, lo podemos reemplazar, ¿sí? De acá. A ver. Esperen, vamos a ir buscando lo que tenemos. La fuerza centrípeta es masa por velocidad sobre radio al cuadrado. Porque esto es... No se está viendo eso. Bueno. La fuerza centrípeta era masa por aceleración centrípeta. Es decir, lo vamos a volver a escribir. Masa por velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. La fuerza centrípeta a su vez sabemos que va a ser igual a F, ¿sí? Seno de 30 grados. Porque esta era la componente en Y y esta es la componente en X. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar esta fuerza, ¿sí? Por F. En realidad no nos conviene poner F. Bueno, sí, vamos a hacer F. Sí. La fuerza en X no es F por coseno y en Y F por seno. Sí, pero recuerden que yo les había explicado que no conviene aprenderse de memoria eso porque depende de cómo esté medido el ángulo, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, en el cursillo, ustedes, digamos, se acostumbran a que la componente en X es por el coseno y la componente en Y es por el seno, ¿tá? Pero eso es porque el ángulo está medido. A ver, vamos. Eje X, eje Y. Si yo tengo una fuerza, nosotros siempre medíamos en el cursillo, medíamos el ángulo respecto al eje X. Entonces, si este es el ángulo, medio respecto al eje X, sí, efectivamente, la componente en X es F por el coseno de tita. Y la componente en Y es F por el seno de tita.
Pero en este caso, fíjense que nos dice que la amplitud, digamos, el ángulo que está desviado el péndulo, son 30 grados. O sea, este ángulo, el dato es que este ángulo es de 30 grados. Por alternos internos, yo sé que este es de 30. ¿Mm? Entonces, el ángulo que yo tengo, si lo llevamos a este ejemplo, es este. Es el ángulo entre el vector y el eje Y. Por lo tanto, ya no es más la componente en X por el seno, por el coseno, perdón, y la componente en Y por el seno, sino que justo se cambia. Va a ser al revés. Eso pasaba, lo mismo pasaba cuando calculábamos la fuerza, ¿se acuerdan? La fuerza de desplazamiento, la F sub X y la normal en un plano inclinado, pasaba exactamente lo mismo. Es decir, la W sub X, que sea la fuerza de desplazamiento, es el peso por el seno. Entonces algunos se confunden y dicen, es W sub X, es por el coseno. No, no, porque el ángulo ahí está medido al revés. Eso es importante para no equivocarse. Bien. Ok, ¿qué nos está faltando? Fíjense, llegamos a la expresión F seno de X igual a masa por velocidad tangencial sobre el radio. ¿Qué es lo que conocemos? O mejor dicho, ¿qué es lo que no conocemos? La velocidad tangencial, pero es lo que queremos calcular, así que en ese caso no hay problema. Esta la vamos a dejar como una incógnita. ¿Conocemos el radio? ¿Nos da el radio como dato? No. Radio así directamente no lo da. Pero sí lo podemos calcular. ¿Cómo? Y fíjense, el radio, en este caso, si esta es la vertical, esta es la soga, el radio sería, acá sobre el eje X, desde el centro del cuerpo hacia el punto cero. Ese sería el radio de la circunferencia. Como conozco este ángulo y conozco la hipotenusa, ¿sí? Porque esto es un triángulo rectángulo, podemos calcular tranquilamente el radio. Lo vamos a hacer por acá a un costado. Vamos a poner, si es el cateto opuesto al ángulo de 30, vamos a usar el seno. Seno de 30 grados. Seno de 30 grados igual a cateto opuesto, que es el radio, sobre la hipotenusa, que nos dice que vale 24 centímetros. Eso es dato. Entonces, el radio es 24 centímetros por el seno de 30. Eso ya estaría solucionado. ¿Qué es lo otro que nos está faltando? F. ¿Sí? F lo podemos despejar de la primera ecuación. Me va a quedar, fíjense, paso sumando mg, se me queda mg, y paso dividiendo coseno de 30. Perdón, yo acá puse x, y es 30, así lo conozco al ángulo. Ahora lo vamos a corregir. Entonces, yo de acá, ¿sí? Voy a reemplazar f por esta expresión. ¿Sí? Despejando f de acá, que dijimos que queda mg sobre coseno de 30. Entonces reemplazo f. Me queda mg sobre coseno de 30. Esto es seno de 30. Acá me había quedado la masa, la velocidad tangencial al cuadrado,
Y el radio era 24 centímetros por el seno de 30. Ahí está la expresión más completa. Entonces, ahora sí ya podemos resolver. M está en ambos términos como producto, o sea que yo puedo simplificarla, ¿sí? Lo paso dividiendo esta para este lado y se simplifica con esta otra. De hecho, si se fija, la masa no es dato. Por eso no es dato, porque no hacía falta. Bien, es lo único que se puede simplificar. Ya ahora despejamos la velocidad tangencial. Me estoy tapando. Ahí está. Velocidad tangencial va a ser igual. Y bueno, vamos a reordenar acá. Seno de 30 sobre coseno de 30 es tangente. Entonces me queda G tangente de 30 grados, es lo que está de este lado. Y acá yo tengo que pasar multiplicando 24 centímetros, seno de 30, ¿sí? Pasa estas dos cosas multiplicando para acá, y tengo que hacer la raíz cuadrada. Bien. Ahora simplemente resolvemos. Voy a necesitar que alguien me dé una mano porque no tengo calculadora. Ocho. 8/24. ¿Sacaste la raíz cuadrada? Esperen. Esto no lo pasamos a metro. Por eso no nos da. Claro. Tenés que hacer 9,8 y esto es 0,24. Ahora sí, seguro te va a dar 0,82, que es el resultado. Las unidades está bien, o sea, la expresión que llegamos está bien. Sí, fíjense en que es tangente, seno, es adimensional, y después nos queda una aceleración que la multiplico por una longitud, o sea que me va a quedar metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y después le aplico una raíz cuadrada. Por eso la unidad queda metro sobre segundo, que es unidad de velocidad. ¿Sí? O sea que la expresión está correcta. Perfecto. Bueno, bien. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algún otro ejercicio? Buenísimo. ¿Cuánto nos queda?
Ah, bueno, perfecto. Ahí lo vemos. Lo vemos al final, ¿sí? Prefiero que hagamos, porque la unidad 5 entra al examen del viernes, ¿no? Quiero que hagamos algunos de energía. Y después el otro yo te muestro, yo lo tengo resuelto y te muestro qué es lo que te está costando. Sí, yo me acuerdo, es el que es un rectángulo, es el más difícil de la unidad, no te preocupes que es normal que cueste ese ejercicio. No creo que, no va a ir, algo así el examen no va. Hace un rato vi que me habían preguntado si iba un ejercicio de cada tema al examen. Sí, normalmente son 4 ejercicios. Y tenemos algún movimiento en 2 dimensiones, tenemos dinámica y tenemos energía. Confírmenme, la unidad 5 entra al examen que tienen el viernes, ¿no? O sea, tienen que ver energía, cinética, potencial. Bien, bueno, hagamos alguno de esos y después vemos el ejercicio de óptica, que es... Ya les muestro. Es el 10 en la guía que yo tengo. El que me preguntaste, Simón. ¿Sí? Ustedes deben tener otro número porque se reorganizó esta guía. Vamos a la unidad 5. Bueno, entonces, la última clase, como no habían visto energía potencial, no podíamos ver ni energía potencial gravitatoria, ni energía potencial elástica, ni la energía mecánica, que es la suma de todas las energías, ¿sí? Y que es justamente por el principio de conservación de la energía, nosotros sabemos que cuando un cuerpo sufre cambios en su energía normal, digamos, como la energía no se puede crear ni destruir, se va transformando y va pasando de un tipo de energía a otra, ¿sí? Bueno, todo eso no lo habíamos podido ver, habíamos visto un ejemplo de energía cinética, vimos el cálculo, digamos, el concepto de trabajo como la integral, y vimos cómo integrar a partir del gráfico, pero la gran mayoría de los ejercicios plantean justamente la conservación entre las distintas energías. Vamos a arrancar con uno simple. Bueno, vamos. Vamos con el 10. Bien. El ejercicio 10 dice, una masa de 4 kilogramos se mueve sobre una superficie horizontal sin rozamiento a la velocidad de 3 metros sobre segundos
y comprime un muelle elástico de masa despreciable y de constante recuperadora 90 newtons sobre metro. Determine A, la compresión máxima del muelle, B, la velocidad de la masa cuando el muelle sea comprimido 10 centímetros. Ok. Entonces, tenemos a un cuerpo entonces que se desplaza sobre una superficie horizontal y se encuentra esta es la situación entonces inicial, con el cuerpo con una velocidad inicial 3 metros sobre segundos, se encuentra en este instante con el resorte y lo empieza a comprimir, ¿sí? Cuando, a medida que se va comprimiendo el resorte, ¿qué sucede? El cuerpo se va frenando, va perdiendo energía cinética. Y esa energía, ¿a dónde está? Se está transformando a energía potencial. Siempre que comprimo o estiro un resorte, el resorte va almacenando esa energía. ¿Por qué decimos que la almacena? Y bueno, porque si yo lo suelto, el resorte va a volver a su estado original y entonces es una forma de recuperar esa energía que hice para comprimirlo o estirarlo. Nos plantea en el punto A la compresión máxima del resorte. ¿Cuál es el concepto de compresión máxima? Bueno, que este proceso que decíamos hace un ratito va a llegar hasta un punto en el cual ya el cuerpo no tenga más energía cinética y se detenga. En el instante en el que se detiene y el resorte está comprimido y almacenando toda la energía que traía el cuerpo, ese es el instante en el que la compresión es máxima, ¿sí? ¿Cómo medimos la compresión? Bueno, es cuánto se comprime el resorte. Entonces, si este es el punto inicial y este es el final donde yo supongo, yo voy a llamar a esta distancia el X máximo. Esa es la compresión máxima del resorte. Bien, y lo otro que nos pide es la velocidad de la masa cuando el muelle se comprimió 10 centímetros. ¿Qué imagino yo sin haberlo resuelto todavía? Bueno, que la X máxima es una distancia mucho mayor a 10 centímetros, entonces por lo tanto nos está pidiendo la velocidad en un instante intermedio, es decir, cuando el cuerpo estaba, por ejemplo, no sé, supongamos que esto son 10 centímetros. No sé las proporciones porque no sé el resultado. En fin, nos pide la velocidad en este instante. Bueno, ese es el punto B.
Vamos con el primero. Vamos. Para que no se me corte la mitad, queda un solo minuto, así que salgo y volvemos a entrar, así no se me corta la resolución.